Pública para explicar un poco los alcances de la actualización tarifaria del transporte público interurbano en esta casa. Acá en este salón de usos múltiples del puerto de Barranqueras. Un agradecimiento muy especial al dueño de casa, al señor Roberto Benítez, administrador del puerto de Barranqueras, quien gentilmente cedió las instalaciones con toda la infraestructura con el objeto de que podamos recibir a los vecinos y a todos los interesados en escuchar un poco de qué se trata todo lo que se refiere a la actualización de las tarifas del transporte público, difundiendo cómo pegan los costos de los insumos, las políticas nacionales en el incremento de los costos de los insumos, cómo pegan los servicios públicos, sobre todo, que es lo que a nosotros nos comprende, en este caso el transporte público. También estamos hoy por hoy padeciendo la situación de otro servicio público muy importante y muy caro al uso de los vecinos, al uso de la población, como son las tarifas de energía eléctrica. Y bueno, reitero el agradecimiento al dueño de casa, a quien le cedo la palabra. Bueno, buen día a todos. Gracias, Roberto. La verdad que es un honor para nosotros que hoy se esté llevando. Esta es la segunda audiencia pública que se lleva en el puerto de Barranqueras. Una me acuerdo que fue cuando se discutió si el Riacho Barranqueras entraba dentro de lo que era el nuevo contrato de hidrovía que se iba a hacer. Y bueno, ahora esta audiencia pública que tiene que ver también con el tema del transporte. Así que nosotros agradecidos y siempre predispuestos a ceder las instalaciones para lo que sirva. La verdad que han quedado lindas estas instalaciones, sirven para todo este tipo de cosas. Así que cuando gusten, tienen a disposición. Y bueno, y que tengan una buena jornada y que salga lo mejor que tenga que salir de esto para que la comunidad se vea favorecida con una buena tarifa, ¿no es cierto? Así que muchas gracias, que tengan un buen día. Bueno, para comenzar con la disertación, ya hay personas que han participado, el caso de Miño, de la convocatoria anterior, así que va a tener que escuchar nuevamente las explicaciones porque por ahí hay más gente de Barranqueras que... Bueno, muchas gracias, Miño, por su interés sobre todo en el transporte público. El gobierno de la provincia del Chaco, a lo largo de todos estos años de gestión, ha venido demostrando un interés muy particular en todo lo que son los servicios públicos. En el caso que nos ocupa, el transporte público de pasajeros por automotor, esta es una nueva audiencia con el objeto de explicar cómo surgen las actualizaciones de los costos de los insumos y cómo pega en este servicio público tan importante para los usuarios, tan importante para la población, por lo que significa en el desarrollo de una actividad comercial, en el desarrollo de las personas que trabajan, de las personas que estudian, de las personas que en general hacen uso del transporte público para realizar o desarrollar sus actividades normales y habituales. Desde la Subsecretaría de Transporte, en este caso concretamente el órgano que de alguna manera va transmitiendo o va cristalizando todo lo que se refiere a las distintas medidas, instrumentos legales, instrumentos administrativos para coordinar, para regular, para reglamentar el transporte público, se lo hace a través de la Dirección de Transporte. Nos acompaña el director de la dirección, el doctor Gustavo Solá, el ingeniero Damián López, quien es parte del equipo técnico también y con quienes avanzamos en todas las instrumentaciones, y el equipo técnico de la Subsecretaría de Transporte, con quienes diariamente trabajamos para implementar nuevas medidas, para implementar nuevas herramientas que faciliten y mejoren este servicio tan importante a la comunidad. Últimamente estamos trabajando en dos apps, una que ya es una app que quedó en su momento desactualizada, como es el Cuando Pasa,
que en su momento lo teníamos separado para las líneas urbanas y para las líneas interurbanas. Bueno, a partir de un nuevo utilitario lo tenemos, como podemos observar ahí, lo tenemos en forma conjunta a los dos sistemas, interurbano y urbano. Es decir, una vez que uno baja este aplicativo al celular, podemos disponer de la información en tiempo real de según la parada donde estamos, cuánto va a demorar el próximo colectivo o qué colectivo viene o esté más próximo a arribar a la parada en la cual nos encontramos o en la calle donde nos encontramos nosotros transitando, para ver cuánto va a tardar, o para cuando vamos a salir de la casa preguntarle al sistema cuánto va a demorar el colectivo en pasar por la parada donde vamos a esperar el ómnibus. Por ahí nos va a dar alguna respuesta que no nos gusta. Cuando diga 20 minutos, bueno, nos vamos a acordar de todo el mundo, pero lo bueno del sistema es que nos va a permitir optimizar el tiempo y no ir a una parada sabiendo que el colectivo va a tardar mucho, y de esa manera ahorramos nuestro tiempo y optimizamos también nuestro tiempo para no estar, como dice la gente, vamos a perder tiempo a la parada y no sabemos a qué hora pasa. Bueno, esta es una muy buena herramienta que nos va a permitir optimizar ese recurso. Lo que estamos trabajando ahora para implementar, que ya lo hemos, de hecho ya lo hemos implementado y que se está poniendo en práctica, son los sistemas de turnos para las personas con discapacidad y fundamentalmente para la renovación de lo que es la subestudiantil. Recordemos que hemos entregado el año pasado alrededor de 50.000 tarjetas estudiantiles que este año van a tener que renovar ese atributo los alumnos. Es decir, con la misma tarjeta van a tener que pedir un turno y a partir de ahí concurrir a las instalaciones de la Subsecretaría de Transporte para validar nuevamente el atributo para todo el año. Esto es un trámite que demanda poco tiempo. Una vez que uno tiene el turno, nos lleva una espera de más de 15 o 20 minutos en la Subsecretaría de Transporte. Es cierto, hay que ir hasta allá, pero es un trámite de un rato para tener un beneficio durante todo el año, o sea, durante todo el ciclo escolar. De la misma manera, aquellos que no la tengan, el procedimiento es el mismo, entran al aplicativo de transporte, solicitan el turno y a partir de allí ya se facilita el acceso a esta herramienta tan importante como es el boleto estudiantil gratuito, que sabemos lo que significa en la economía familiar. 3 o 4 jóvenes, niños o adolescentes que concurren a establecimiento educativo con los costos del transporte que día a día tenemos que afrontar, que por supuesto no son nada económicos, pero el Estado está presente a través de esta herramienta para facilitar, para posibilitar que todos los estudiantes, y esa es la directiva del señor gobernador de la provincia, el ingeniero Domingo Pepo, que todos los estudiantes que lo requieran tengan acceso al boleto estudiantil gratuito, tengan acceso a la subestudiantil gratuita para concurrir a los establecimientos educativos en forma totalmente gratuita con el transporte público. Es decir, durante todo el ciclo escolar, de marzo a diciembre, los estudiantes pueden asistir a los establecimientos educativos en forma totalmente gratuita utilizando la subestudiantil gratuita. La misma herramienta y parecida es la SUBE para personas con discapacidad. ¿A dónde? Acá la captura. Esta es la página, lo que tenemos acá es la página que aparece en lo que es la página de la Subsecretaría de Transporte, y a partir de allí podemos ingresar a cualquiera de los utilitarios con el objeto de solicitar turnos o información. La página es transporte.chaco.gov.ar, lo hacemos desde el celular o desde una computadora. Y a partir de allí podemos pedir turnos, ya sea para sacar un pase libre, que en caso de las personas discapacitadas, o para gestionar la subestudiantil. Son las dos aplicaciones importantes que la gente necesita en su día a día como para poder tener acceso con más facilidad a los tiempos de la Subsecretaría de Transporte. Recordemos que todo lo que es renovación de subestudiantil
funciona de 8 a 18 horas, 10 horas por día, en forma corrida de lunes a viernes, por lo tanto el horario es bastante amplio y flexible, dado que en el horario de 8 a 18 horas contamos también con los horarios de la siesta como para poder concurrir a hacer algunos trámites que necesitamos. A partir de la quita de los subsidios a nivel nacional con destino al transporte, que fue una de las preocupaciones mayúsculas de nuestro gobernador, del ingeniero Domingo Pepo, dado que si trasladábamos todos los costos, el boleto iba a estar alrededor de 40 pesos, no solo en el Chaco, en todo el país. En el caso de la jurisdicción Chaco, el gobernador de la provincia instruyó que se genere una herramienta con el objeto de compensar esta falta de subsidio nacional con el objeto de continuar teniendo una tarifa accesible. A partir de allí, alrededor del mes de agosto del año pasado, julio-agosto del año pasado, cuando tuvimos pleno conocimiento de que estaba en marcha la ley que luego sería la 27467, de la quita de los subsidios nacionales a los servicios públicos. Recordemos, no solo el transporte quedó sin subsidio, también la energía eléctrica, gas, agua, todo lo que es servicio público, lo cual fue una medida muy traumática para la economía de los trabajadores, para la economía de la familia argentina, dado que los subsidios representan una parte importante en los costos de los servicios. Y como sabemos, el subsidio no aumentó en la misma proporción que los sueldos. En el caso de la provincia del Chaco, por medio del decreto 3243, se estableció un subsidio con destino al transporte público. Anteriormente, los subsidios que venían al transporte tenían dos denominaciones, SISTAU y CCP, que por ahí habrán escuchado por los medios. SISTAU y CCP tienen destino salarial, es decir, el Ministerio de Transporte lo aportaba al servicio de transporte público y ello se direccionaba a los sueldos de los trabajadores, conveniados en UTA. ¿Por qué? Porque el sueldo del chofer de la UTA tiene una incidencia muy importante en la tarifa del transporte. El 55% del costo de la tarifa lo absorbe el salario del trabajador de la UTA. ¿Por qué? Porque por cada unidad que está circulando, cada unidad que nosotros vemos que circula por nuestra ciudad, detrás de esa unidad hay 2,5 choferes que están afectados al servicio. O sea, ese es el promedio, 2,5 choferes. Con los correspondientes salarios, cargas sociales, etcétera, etcétera, que es lo que impacta en la tarifa del transporte público. Fuera de eso también tenemos el subsidio del gasoil, tenemos CCP, SISTAU y gasoil. La provincia del Chaco, por estos tres conceptos, ha dejado de percibir poco más de 500 millones de pesos en forma anual y que el gobierno decidió hacerse cargo de este bache tan importante que se genera en lo que es el servicio del transporte público. Solo que en nuestro caso lo hemos dividido en dos partes. Antes el SISTAU iba directamente a la empresa de acuerdo ya a un paquete económico prefijado. En el caso del gobierno de la provincia, más responsablemente, optimiza este recurso y lo asigna, lo subsidia a cada pasajero que sube al colectivo. Es decir, traduce el grueso de este subsidio en la cantidad de pasajeros que circulan, que usan el servicio público y dice, bueno, 10 pesos, 12 pesos, 15 pesos es lo que demanda este subsidio para aliviar lo que es la tarifa de cada uno de los usuarios. Y eso lo traduce en lo que sería el subsidio a la demanda. Nosotros acá tenemos en la imagen los subsidios que hasta el 31 de diciembre venían siendo transferidos a la provincia del Chaco.
el subsidio denominado CCP, que es una compensación complementaria provincial, que en promedio rondaba los 27 millones de pesos mensuales, el subsidio Sistau, que en promedio hasta el 31 de diciembre rondaba también los 8 millones de pesos mensuales, y el subsidio con destino al gasoil, que mensualmente rondaba también hasta el 31 de diciembre los 22 millones de pesos mensuales. Estos subsidios cubren parte de los costos del servicio, no es que cubren todo el servicio, sino parte de los costos del servicio. La sumatoria nos da un importe de 57 millones de pesos y ese es el aporte que el Estado provincial, a través del decreto 3243, toma una decisión valiente, digamos, porque en el año, entre lo que es transporte público y lo que es energía eléctrica, alrededor de 1.200 millones de pesos, el Estado provincial toma el compromiso de hacerse cargo para aliviar los cuadros tarifarios de estos dos servicios públicos tan importantes, la energía eléctrica y el transporte público. En función de ello, hemos hecho todos los avances de los costos de los insumos para llegar a una nueva actualización tarifaria. Recordemos, desde agosto del año pasado venimos teniendo amparos en las distintas convocatorias, audiencia pública, porque nuestra responsabilidad y nuestro mayor deseo es explicarle al usuario cómo inciden, como le decía al comienzo, cómo inciden las políticas nacionales en los costos de los insumos y cómo ello pega en la tarifa del transporte público. A partir de allí hemos tenido tres amparos, por lo cual la última audiencia de conciliación que se llevó a cabo en diciembre en el Juzgado Civil y Comercial a cargo del juez Julián Flores, se resolvió con el objeto de no desfinanciar el sistema. Veníamos con una tarifa de 10 pesos, con el objeto de no desfinanciar el sistema se resolvió implementar una tarifa escalonada de primero a partir de enero, que no se alcanzó a implementar, de 11 pesos, de 16 pesos y luego de 17 pesos. 15.96 en enero y 17 pesos en marzo. Y en ese transcurso, el compromiso de la convocatoria a esta audiencia pública para explicar nuevamente de qué manera variaron los costos de los insumos. Durante el año 2018 el combustible aumentó alrededor del 80%. Cuando arrancamos el estudio de costo, el dólar estaba 20 y pico, menos de 30 pesos, hoy ya ronda los 45 pesos. Es decir, la dinámica que tienen los costos del transporte realmente es muy rápida, muy veloz, lo más grave que siempre aumenta. Y por sobre toda la cosa, y esto es lo más complicado, está dolarizado. Todo lo que es transporte público está dolarizado. Aumenta el dólar, aumenta el combustible, aumenta el gasoil. Aumenta el precio de las carroceras, que está dolarizado. Bueno, hay una carrocera que no resistió la política económica y que cerró, como es Metalpar, como otras tantas industrias han cerrado en el país. Y todo lo que es la línea de repuesto la línea de repuesto y cubierta, por supuesto, que se usa en el transporte público, también está dolarizado. Es decir, tenemos una economía dolarizada con sueldo en pesos. Bueno, es la contradicción que hoy estamos viviendo. Y esa es la contradicción que planteamos, porque dicen, ¿por qué aumenta el transporte y los sueldos están ahí? Nuestra responsabilidad, nuestra obligación es mantener actualizado. A nadie le gusta aumentar nada, a nosotros tampoco, pero es nuestra responsabilidad mantener actualizado los costos de los servicios públicos. La rueda de auxilio importante con la que contamos hoy es con el compromiso del gobierno provincial de absorber este subsidio que hasta ayer venía de la Nación y que hoy ya no viene, y que hoy responsablemente el gobierno de la provincia del Chaco se hace cargo. Estamos hablando de una actualización tarifaria que ronda los 19 pesos,
En toda la región está de 19 a 24 pesos las tarifas del servicio de transporte público. El subte, que era lo más barato en el país, ya está en 19 pesos. Es decir, no nos queremos comparar, pero tenemos que tener esa visión amplia de dónde estamos parados. Entonces, y también tenemos que tener la responsabilidad de cuidar el bolsillo de nuestros usuarios, tratando de que esto siga siendo útil la tarifa para que sea accesible para el usuario y para que no desfinancie al sector. Entonces, esto es una introducción que quería hacerle para explicarle por qué el boleto no está a 30 pesos o 40 pesos, porque el gobierno de la provincia hace un esfuerzo importante para compensar este faltante, para compensar este complemento que antes venía de Nación y que ahora ya no viene de la Nación, que es una responsabilidad que ha asumido el gobierno y que hoy se traduce a través de la ley de Chaco Subsidia. Todo es perfectible, todo lo podemos mejorar en función de que permanentemente estamos trabajando alrededor de estas cuestiones, siempre estamos encontrando algún mecanismo para mejorar el servicio, para ver la tarifa, de qué manera lo podemos implementar que no impacte tanto en los usuarios, porque sabemos que cada peso que aumentamos el transporte, y hay muchos usuarios que piensan dos veces si van a hacer dos viajes o uno, o si antes usaban el transporte público y ahora usan su moto, usan un método alternativo en el transporte. La idea es que el transporte público siga funcionando. Lo concreto es que del año 2018, comparando con el año 2017, por toda esta problemática económica, el volumen de los pasajeros que antes viajaban en transporte público y hoy ha dejado de hacerlo es alrededor del 40%. Entre el 40 y el 50% de los usuarios del transporte ha dejado de utilizar el colectivo. O sea, de ninguna manera que a nosotros nos gusta que a partir de los aumentos sigan bajando los usuarios del transporte público, porque sabemos que eso implica mayor riesgo de accidente, implica más gasto en salud, implica una serie de cuestiones que se traducen en los accidentes que vemos día a día y en los costos que le implica al gobierno atender un accidente. Es mucho más económico que el usuario, el trabajador, el empleado, el estudiante vayan en un colectivo a resguardo de la inclemencia del tiempo, que no se moje, que no se enferme, minimizar los riesgos de accidente, eso es mucho más económico a los riesgos que tenemos en el día a día cuando vemos 2 personas, 3 personas, 4 personas en una moto con los riesgos que eso puede traer. Entonces, este es el compromiso, esta es la propuesta que hoy traemos a esta audiencia pública, partiendo de algunas herramientas para facilitar el desarrollo, para facilitar el uso del transporte público, para explicar los costos de dónde salen, para explicar los esfuerzos que hay para mantener tarifas alternativas y por sobre todas las cosas escuchar también la opinión de los usuarios sobre esta situación que estamos planteando. Les agradezco mucho que hayan escuchado esta primera parte, esta introducción, y le voy a pasar el micrófono al ingeniero Damián López, que va a dar la explicación técnica de cómo llegamos nosotros a la evaluación de estos costos y en función de qué antecedentes lo hacemos. Muchas gracias. Bueno, buenos días, soy el ingeniero Damián López, parte del equipo técnico de la Subsecretaría de Transporte. Nosotros para calcular esta tarifa nos basamos en un nuevo decreto que es el número 2376, que dadas las atribuciones que tenemos como subsecretarías, dada la Ley de Transporte 8T y un decreto reglamentario 41 del 55, el artículo 88 nos da la potestad de fijar esta base tarifaria por pasajeros, kilómetros. Esta manera se toma con una empresa tipo, con una organización normal. Y tratamos, es una ecuación de 23 términos y cada término refleja un costo que tiene esta empresa en tipo
para tener un funcionamiento sus unidades. Esta empresa tipo se toma considerando el transporte local, como es el caso interurbano, como un sistema global. En este sistema hay varias empresas que pueden tener una concesión de una o más líneas. Y además cada una de estas líneas posee diferentes ramales con una extensión de recorrido particular y también estas áreas que circula. Por ejemplo, en el caso interurbano tenemos una gran empresa que abarca una gran cantidad de líneas prestando servicio en las mismas y posee varias unidades, por ejemplo 70 unidades de transporte y otras que poseen menos de 10 unidades. Y ahí es que utilizamos esta empresa tipo para homogeneizar las mismas y tener una tarifa que represente al sistema de transporte y no de una empresa o línea en particular. Esta empresa tipo que consideramos se toma dividiendo la cantidad de unidades que prestan servicio en el área metropolitana de gran resistencia por la cantidad de empresas concesionarias. Y acá hacemos un punto para aclarar por qué dividimos por empresas y no por las líneas. Esto se debe a que considerar una empresa con un menor número de unidades afectaría el resultado de estudio de costos en forma inversa, es decir, menores empresas, mayores costos, ya que el costo total o de explotación del servicio que realizan las empresas va a sumar costos fijos y costos variables. Tenemos una subdivisión de estos costos que son en costos específicos variables, costos específicos fijos e indirectos y costos específicos fijos directos. Y cómo impacta cada uno de estos términos en el costo final que dará luego la tarifa final. Como había dicho, son 23 términos y estos se subdividen en estos costos específicos variables. Ya tiene este nombre porque dependen del kilometraje recorrido, como el combustible. Y otros conceptos que varían siempre con el kilometraje que se realizan. Los costos específicos fijos indirectos tienen más una relación con la unidad puesta en funcionamiento. Es decir, se agrupan estos costos de tener un coche o unidad en funcionamiento. Por ejemplo, el seguro de esa unidad, el sueldo de estos choferes y otros costos que dependen de ese funcionamiento. Luego los costos específicos directos no tienen ni relación ni con el kilometraje ni con la unidad que se pone en funcionamiento. Son los costos más de gerenciamiento de la empresa. Esta empresa necesita una estructura para presentar el servicio. Un ejemplo del cálculo anterior es, consideramos el cálculo con la empresa tipo dividiendo el número de unidades que prestan servicio por esta cantidad de empresas y la otra dividiéndolo por la cantidad de líneas, lo que hace que se ve que los costos básicos de explotación, como ser los fijos indirectos y los específicos variables, no existen diferencias, ya que estos no varían en función de la producción para cualquier volumen de esa producción. Es un valor global y es siempre el mismo. En cambio, los costos específicos fijos directos, este divisor de cada término sí depende del kilometraje anual que incurre esa empresa. Por lo que una empresa que produce mayor número de kilómetros va a dar como resultado un menor valor. Es decir, una empresa con menos coches que producirá menos kilómetros tendrá costos específicos directos mayores que una empresa con un mayor número de unidades, resultando que este costo específico de explotación va a ser siempre mayor. Vemos las ecuaciones y lo que va a suceder es que se van a incrementar los costos generales propios de la empresa,
ya que los mismos se van a prorratear o repartir en menos kilómetros recorridos. Y lo mismo sucederá con la depreciación de los inmuebles y máquinas y herramientas que poseen las empresas como una estructura para tener el funcionamiento de las unidades. Y este costo también de la disposición de ese capital invertido también se verá afectado. Es decir que esta modificación de este parámetro para determinar la empresa tipo incrementará el total de costos y afectaría la tarifa final, o sea, lo que paga el usuario de transporte. Esta es una tarifa calculada para la última audiencia pública y por debajo está el cálculo modificando esta empresa tipo. Como verán, es mayor. Ahora bien, para realizar estos nuevos cálculos utilizamos datos extraídos de una fuente que es el sistema de boleto electrónico y esto fue procesado por la empresa Ecom Chaco de manera automática. Tenemos la cantidad de pasajeros transportados en un periodo de 12 meses de 20 millones. También tenemos lo que es la recaudación total que tuvo la empresa, también extraído del sistema de boleto electrónico, es decir, del SUBE. Los kilómetros recorridos totales, cada unidad posee un sistema GPS, un sistema de posicionamiento global que nos brinda información en tiempo real de la posición de cada unidad de colectivos, además de tener un archivo histórico con lo que se genera este cálculo dada una base de datos que es procesada por la empresa Ecom Chaco. Y mediante estos análisis de archivos tendremos estos tipos de datos. Este es un ejemplo del sistema de posicionamiento global en tiempo real que le estaba comentando. También para estos datos se requirió información detallada a la empresa mediante planillas, las cuales también deberían ser validadas con otra información, como ser, por ejemplo, el formulario 931, facturas de compras de insumos, estos insumos como combustibles, filtros, cubiertas, y la información sobre pautas salariales, como decía Roberto, el subsecretario de Transporte. Hay una gran incidencia en lo que es el sueldo de los conductores de estas unidades. A partir de estos datos obtenidos, se procedió al cálculo de los 23 términos de esta polinómica, que está, esta receta maestra de este estudio de cálculos está en el decreto número 2376 en el anexo 1. Ahora vamos a analizar cada uno de los términos y están agrupados, en este caso, en costos específicos variables, como ser los combustibles. Para el cálculo del combustible se considera un costo específico de combustible que se da por un consumo esperado de gasoil y el precio del gasoil. Este consumo esperado a su vez surge del consumo específico de una unidad tipo. Con toda la información que nos brindó las empresas, lo que hicimos es promediar la marca, modelo del chasis y la carrocería, teniendo una de esas especificaciones en mayor cantidad en todas las unidades que se realizan. Y tomamos como base esa unidad. Este consumo específico de gasoil se da por la cantidad de gasoil por kilómetro de recorrido que consume esa unidad tipo. Incrementamos este porcentaje a un 3% para considerar los kilometrajes improductivos. Un kilometraje improductivo es cuando la unidad circula sin sin subir pasajeros. Por ejemplo, para posicionar esa unidad en la cabecera de línea o bien para dirigir la misma unidad a una reparación que no pueda realizarse en los talleres propios de las empresas o hacer la revisión técnica obligatoria que es requerida por
nosotros. Como les decía, depende del chasis y de la carrocería. Y este consumo se encuentra tabulado en una resolución de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, que considera el transporte público de pasajeros con distintas categorías de consumos específicos aplicadas a esos chasis. Otra particularidad es el tipo de combustible que utilizan estas unidades, teniendo dos tipos de gasoiles. Uno que se denomina de grado 2, también llamado comercialmente Euro 3 o diésel 500, y la otra es el grado 3, también llamado Euro 5. Este grado de combustible depende de la pureza que posea y se da estos grados de combustible dependiendo de unas normas europeas que lo que normalizan es la cantidad de material particulado que pueda ser expelido al ambiente por estas unidades, por el cuidado del medio ambiente que se requiere. Los combustibles Euro 3 son más refinados y lo que hace es la tecnología Euro 3 o Euro 5 expeler menos de este material particulado que contamina el ambiente. En el caso de Euro 5 o Euro 3 se denomina de esta forma porque son normas europeas que luego fueron adaptadas en la Argentina. Importante es la reducción del material particulado y los óxidos de nitrógeno. A partir del 1 de enero de 2016, todos los nuevos motores diésel pesados, como en el caso de lo que se utiliza en el transporte público, deben cumplir esta norma, la Euro 5. Y para poder cumplir esta norma que impide cierta cantidad de emanación de estos materiales, se utilizan dos tecnologías. Una es la reducción por recirculación de gases de escape y una reducción catalítica selectiva. Básicamente la recirculación de gases de escape es el motor posee una válvula que los gases de combustión son recirculados nuevamente para poder cumplir esta norma de emanación. En cambio, la reducción catalítica selectiva lo que hace es se aditiva a los gases de combustión para luego ser pasados por un catalizador que baja la concentración de estos óxidos de nitrógeno, convirtiéndolos en nitrógeno y vapor de agua. Volviendo al cálculo en sí, otra de las particularidades es que se considera un porcentaje del 90% de combustible subsidiado y el restante con un costo del valor de mercado. Y tanto de grado 2 y grado 3, cuando se analizó el tipo de unidades que teníamos, se dio un porcentaje de unidades en grado 2 y otro porcentaje en grado 3 para ser considerado en el cálculo. Y estos valores de combustible subsidiado y de los valores de mercado se tomaron como promedios de las facturas presentadas por las empresas. Como les había dicho Roberto, la evolución de los precios de combustible interanual fue 75% figura acá, pero no está considerado el último aumento. Y este es el cálculo en sí, teniendo el porcentaje de unidades que utilizan combustible grado 2, el precio del gasoil subsidiado y el precio en las estaciones de servicio, para calcular un total con el grado 2. Lo mismo se realizó con el combustible grado 3 para llegar al total de ese térmico. Para los lubricantes, es decir, no solo utiliza el combustible una unidad puesta en servicio, también tiene consumos de ciertos lubricantes o aditivos,
por ejemplo, una unidad tipo posee un tanque de 300 litros de combustible, ese motor en su cárter consume o utiliza 10,8 litros, también la caja de cambios utiliza un fluido hidráulico 2,2 litros, el fluido refrigerante y un sistema hidráulico. Para tener este costo específico del consumo de fluidos, se toma una correlación con el consumo de combustible anteriormente calculado de 0,015 y se toma como valor de aceite el extra vida XB300 de la línea YPF, que es específico para el tipo de servicio que prestan las unidades. Y se toma este valor de lubricantes. Ya tenemos dos términos de esta polinómica con el valor calculado. En el caso de los neumáticos, estas unidades que prestan servicio de transporte público poseen un eje motriz o también de dirección y un eje trasero con doble línea de neumáticos, lo que hace que tengamos por unidad 6 de estos neumáticos. Y para calcular este índice del consumo de neumáticos, tenemos un costo específico de los neumáticos, considerando un valor residual del 20% por el consumo de neumáticos, tomando un precio presupuestado del juego de neumáticos y una duración en kilómetros aparentes. También se considera parte del kilometraje improductivo. Y el juego de neumáticos se integra con 6 cubiertas sin cámaras. De ese modo calculamos este costo específico. Para la conservación de neumáticos no está exento de tener reparaciones, por ejemplo, las pinchaduras, la rotación para un correcto desgaste de los mismos, la comprobación de presión de los mismos. También tenemos un coeficiente que considera estos costos. Para el lavado y mantenimiento, este término tiene en cuenta las operaciones de mantenimiento que posee una unidad. Estos son cambios de aceite, filtros, una limpieza general de las unidades y se considera un costo específico, teniendo que los valores presupuestados de estos filtros se hicieron en una empresa fabricante local. Este es el costo de lavado y mantenimiento y otro costo específico. Ahora bien, la depreciación del material rodante considera el valor de un vehículo de similares características para reemplazo de esa unidad. Por ley, las unidades no pueden tener una antigüedad mayor de 10 años y esas unidades tienen un escaso valor de reventa. Es decir, que el valor residual que posee es muy bajo. Y se le resta el valor de los juegos neumáticos y consideramos la vida útil de servicio permitidos por la concesión. Cuando hicimos las estadísticas con las unidades que prestan servicio en el área metropolitana de Gran Resistencia, tenemos una antigüedad promedio que sería un modelo 2012. Tenemos la depreciación del material volante, nos da este costo específico que depende del valor a depreciar dividido la cantidad de kilómetros de la vida económica del vehículo, teniendo un coeficiente de depreciación del material rodante. Ahora bien, tampoco, como en el caso de los neumáticos, esta unidad no está exenta de reparaciones. Puede sufrir averías o accidentes, o reparaciones o reemplazo preventivo de piezas como las correas de distribución, correas de servicio. Y está considerado un porcentaje del costo específico de esa depreciación del material rodante calculado anteriormente. Se considera parte de un consumo específico
y un costo específico de depreciación para tener este nuevo coeficiente. Ahora pasamos a los costos específicos fijos e indirectos. Estos costos, como le habíamos dicho al principio, los costos específicos fijos e indirectos dependen de tener la unidad en servicio, el seguro del vehículo, las patentes, la disposición de ese capital invertido y el costo específico del personal de conducción. Para el seguro del vehículo se analizaron cada una de las pólizas entregadas por las empresas y tenemos una coincidencia. Todas estas empresas están aseguradas en la misma compañía de seguro. Por lo que se tomó una póliza general que esta póliza posee una franquicia de 120.000 pesos. Esta franquicia es una cantidad de dinero por la cual el asegurado se hace cargo siempre que no exceda ese monto. Y las empresas soportan con su patrimonio esta parte de daños. Y esto es para reducir el importe de la prima del seguro. Esta póliza por robo parcial y total de destrucción total por incendio o accidente, con esa póliza sale 2.100 pesos al mes por unidad. Y se calcula este nuevo costo específico. Para patentes y tasas, como le había dicho, tenemos una unidad promedio con una antigüedad de 6 años, es decir, modelo 2012. Y se toma una de esas patentes que pagaron con ese monto dividiéndola por la cantidad de kilómetros que cumple. Este es otro nuevo costo específico. La disposición del capital invertido en vehículos tiene el capital invertido por una tasa anual dividida el kilometraje anual de un vehículo. Ahora esto es uno de los más onerosos, que es el costo específico del personal de conducción. Para realizar este cálculo se consideró la escala salarial vigente por la UTA y se analizó la cantidad de choferes en las planillas presentadas por las empresas, corroborándolos en el formulario 931. También se consideró la antigüedad promedio del personal de conducción, dando esta una antigüedad de 8 años, y lo que es los costos que son los costos que dependen de los aportes patronales que poseen los choferes. Esta cantidad de dotación de conductores se calculó en 2,61 conductores por cada unidad, con una antigüedad media de 8 años, y también se consideró el coeficiente de antigüedad y da un costo específico de 25 pesos con 51 centavos. Acá vemos la escala salarial dada por la Unión Tranviaria Automotor, lo que es personal de conducción, y un resumen de lo que es este cálculo. Ahora pasamos a la última parte, que son los costos específicos directos. Acá englobamos lo que la empresa necesita como estructura para prestar el servicio. En primer lugar, lo que es el personal de tráfico. Otra vez se promedió la información presentada por la empresa para tener un plantel general de lo que es el personal de tráfico con su salario dado por la escala salarial vigente, considerando nuevamente el promedio de antigüedad, las cargas sociales, y tenemos un costo específico en personal de tráfico de 0,85 centavos. Para el personal de administración se realizó la misma acción, teniendo un costo específico de 0,97 centavos. Lo que es el personal de mantenimiento y vigilancia, tenemos un plantel que corresponde a un oficial mecánico, medio oficial mecánico, un gomero, lavador, los peones y el sereno. También se realizó mediante
los promedios de las informaciones presentadas por las empresas con su antigüedad promedio y el factor de incidencia de cargas sociales. Tenemos un costo específico de 2,39 pesos sobre kilómetro. Este personal también requiere un seguro, englobando la cantidad de personal por la prima anual de este seguro, nos da otro costo específico que depende del seguro del personal. Otras de las necesidades de la estructura de la empresa es el sistema SUBE o Sistema Único de Boleto Electrónico, teniendo un costo específico de esta expendedora de pasajes con una depreciación propia, con una vida útil calculada y un costo específico también de reparación, teniendo un costo específico de la expendedora de boletos de 0,55 pesos sobre kilómetro. También la empresa posee varios gastos generales, son pequeños gastos que necesita para esta estructura de funcionamiento y se engloban en este ítem, que es un porcentaje nuevamente de correlación. Este costo específico de gastos generales es de 0,75 centavos pesos sobre kilómetro. Los inmuebles que posee la empresa también poseen una depreciación de los mismos, es decir que pasa el tiempo y pierde su valor. Este costo de depreciación del inmueble se consideró como un costo específico de 0,02 centavos pesos sobre kilómetro. Para conservar dichos inmuebles también requiere un coeficiente de relación y se tomó el cálculo como un costo específico de 0,006 pesos sobre kilómetro. Para el funcionamiento, es decir, parte de la estructura de la empresa, posee máquinas y herramientas y muebles, es decir, objetos que puedan moverse, y estos costos también tiene un costo específico de depreciación, la cual considera un coeficiente de un valor residual del 10% y una vida útil similar a la de la unidad de 10 años. Esta inversión en máquinas y herramientas también se toma como un monto y el costo específico es de 0,11 pesos sobre kilómetros. A estas herramientas hay que conservarlas y también tiene un costo específico. Ahora bien, para tener ese inmueble yo tengo que disponer de un capital que va a estar invertido en ellos y se lleva un cálculo del valor del edificio, el valor de lo que es los garajes de las empresas, con un valor de terreno con una tasa del 4%. Esto da un costo específico de 0,05 centavos pesos sobre kilómetro. Hay también, como en el caso de los inmuebles, una disposición del capital invertido, o sea, es decir, plata que yo pongo para tener esas máquinas, herramientas e inmuebles, y tiene un costo específico de 0,05 centavos pesos sobre kilómetro. Hay un impuesto al patrimonio que depende de la empresa tipo, en este caso de 23 colectivos, más el costo de inmueble, más el costo de los bienes muebles, con una alicuota. Para la total de la masa salarial también se hace un pago anual de la aseguradora de riesgo de trabajo y una retribución a la gestión empresaria. Todos estos gastos que vimos son los que se engloban para llegar a los costos básicos de explotación, lo que nos da la tarifa total. Vemos nuevamente la incidencia que tienen los costos específicos fijos e indirectos, casi el 56%. Es como nos aclaraba el subsecretario Roberto Medina, influye mucho lo que es el costo salarial de los choferes, para llegar a un costo básico de explotación, que es la suma de estos tres ítems, que da un total de 52 pesos con 12 centavos, a lo que se le suba la retribución a la gestión empresaria que habíamos visto,
y un impuesto al patrimonio, dando un costo kilómetro total de 55 pesos con 87 centavos. Estos serían los costos totales de la empresa. Ahora bien, también tenemos un fondo provincial de transporte y un impuesto al valor agregado, dando un costo final del kilómetro de 62 pesos con 01. Es decir, que cada kilómetro en esa unidad requiere 62 pesos. A este costo de kilómetro, a este costo final del kilómetro, es como le había dicho, lo que requiere esa unidad, y lo que hacemos es dividir por el índice de pasajeros por kilómetro, o IPK. Es decir, con los datos de kilómetros recorridos y pasajeros transportados, dividimos y calculamos cuántos pasajeros suben por cada kilómetro. Teniendo un IPK de 2,06, dividiendo el costo final del kilómetro por este 2,06, tenemos una tarifa por pasajero de 30 pesos con 07. Ahora bien, tenemos el programa Chaco Subsidia, como había explicado el subsecretario, tenemos una compensación o subsidio a la demanda, es decir, que el Estado chaqueño, nuestra provincia, subsidia al pasajero que utiliza el transporte público de pasajeros con una compensación de 11 pesos, llegando a la tarifa técnica de 19 pesos. Estos son los aportes que realizará la provincia, y esta tarifa técnica se llama técnica porque es una tarifa lograda por esta técnica de cálculo que está previamente definida, mediante todos los parámetros que recopilamos en ese periodo de tiempo. Y esta implementación de la tarifa lograda depende de una decisión política. Y bueno, para finalizar, les recuerdo nuevamente que estos cálculos fueron recopilados por sistemas informáticos en un trabajo conjunto con la empresa Comchaco. Bueno, muchas gracias. Este es un poco el resumen de todo el estudio de costo, más allá de lo largo y tedioso que puede parecer. Es importante que conozcan las 23 variables que componen un estudio de costo para la determinación de lo que va a valer, de lo que vale, mejor dicho, de lo que cuesta técnicamente un boleto de colectivo. Esto es como consecuencia del consumo de gasoil, del desgaste de las cubiertas, de la mano de obra, de los seguros, de todos los componentes de estos tres grupos, que algunos son indirectos y otros directos. Quiere decir, el indirecto está presente aun cuando la unidad no se mueva. El seguro uno lo paga aun cuando la unidad está parado en el garaje. Y el directo es el que se paga con el movimiento de la unidad. La unidad empieza a moverse, consume combustible, aceite, etcétera, etcétera, y todo lo que hace al desgaste propio de la unidad. Un detalle muy importante que la antigüedad de las unidades, en nuestros casos, ronda el promedio los 7 años, más allá de que por ahí uno puede apreciar, puede ver, puede criticar, que es lo más frecuente del usuario, es decir, las unidades están en mal estado, están destruidas. Podemos ver que la antigüedad no pasa de los 7 años. O sea, una cosa es la antigüedad de la unidad y otra cosa es el estado de la unidad. Pero lo que queríamos un poco con esto es reflejarle a todos ustedes de dónde surge el estudio y la determinación de una tarifa técnica. Nosotros hemos invitado también al sector de las representativo de las empresas a los efectos de que exponga también desde su estudio de costo cuánto arroja la tarifa que han calculado el sector de los empresarios en función de los costos propios de la explotación de lo que es el transporte público de pasajeros para el caso de las líneas interurbanas. Así que lo invito a la representación del empresario, por favor, a explicar el estudio de costos propios que han elaborado.
Buenos días, mi nombre es Gustavo Larrea, represento a la Cámara de Empresas de Transporte del Chaco, la CETACH. Bueno, nosotros en la anterior audiencia realizada en el Salón Obligado de Casa de Gobierno el día 5 de este mes, habíamos hecho una presentación formal que estaba dirigida a las estructuras de costo que están vigentes, es decir, tomando la misma ecuación que están fijadas en la metodología de cálculo vigente, tanto en el orden municipal como provincial. De hecho, en esa primera audiencia, la audiencia fue conjunta con el municipio de la ciudad de Corrientes, con el simple efecto de marcar las claras diferencias que teníamos con los resultados que se arrojaban de los estudios oficiales sobre la misma metodología. En ese sentido, encontramos inconsistencia de objeciones en relación a los neumáticos, que no representan con un respaldo específico sobre el precio final de cada uno de esos componentes. El lavado y mantenimiento, no hay respaldo de los precios indicados tampoco. El kilómetro del sistema, se toma 71.000 kilómetros por unidad promedio anual, que no están indicados ni en la norma ni en las estadísticas específicas que arrojan las empresas o el mismo sistema SUBE, donde se extrae, digamos, la información de kilómetros totales del sistema. El precio del bus también se fija sobre un valor de un dólar de 38,2, cuando 38,20, perdón, cuando en realidad no representa los valores actuales. El kilómetro anual de las empresas tipo en algunos rubros figura 1.680.000 kilómetros, en otros 1.633.000, y por ejemplo, como veíamos recién, para el impuesto al patrimonio, 1.704.000, lo que claramente indica una inconsistencia en la toma de los kilómetros finales para uno u otro rubro. En cuanto al personal de tráfico, modifican el viático por 10 meses en lugar de 12 y multiplican al final por 1,91 personas en lugar de 2,6, que es lo que arroja el sistema actual. El personal de la administración también en la misma situación. El sistema SUBE, se toma una cotización del dólar del 27,5, que no, obviamente muy alejado de los valores reales. Los gastos generales no coincide el cálculo, divide por 2 el resultado correcto. La depreciación y conservación de máquinas y herramientas muebles calcula sobre 22 buses en lugar de 23,6, que es el tomado en el resto de los rubros. La disposición del capital invertido en máquinas y herramientas inmuebles, el parámetro informado difiere de los rubros anteriores. El IVA no coincide con el cálculo. El IPK no considera pasajero equivalente como corresponde según estructura aprobada, estableciendo un IPK sobre total de pasajeros transportados, no sobre el equivalente. La compensación de subsidio del decreto que hacía referencia recién en la presentación, el decreto provincial 3243, que justamente refleja los subsidios que antes venían de Nación, divide el total de los subsidios del sistema solo por pasajeros planos para arrojar un importe de subsidio por pasajero. Sin embargo, los pasajeros informados como plano no deben considerarse sino los equivalentes, al igual que el IPK, y solo del sistema provincial. Si fuera coherente con el IPK presentado, se deberían dividir los subsidios por el total de los pasajeros y no sobre los planos o equivalentes. Pasajeros planos, no coincide los supuestos pasajeros planos con las estadísticas de las empresas extraídas del sistema SUBE. Es decir, hay una serie de inconsistencias que hemos marcado en la anterior audiencia y que requeríamos de alguna forma se revea o se rediscuta los estudios oficiales en base a estas cuestiones que marcamos, digamos, y sin embargo, nuevamente se expuso el estudio original. Obviamente esto va a originar que nosotros insistamos sobre una reevaluación, digamos, de las metodologías que se han utilizado y que no es más que las metodologías que están vigentes, pero que obviamente marcan alguna inconsistencia. Simplemente buscamos un ámbito de discusión de este tema que eventualmente no lo hemos encontrado antes de la realización de la audiencia.
buscábamos que eso se dé antes de esta audiencia, tampoco se dio, y oportunamente vamos a insistir con esta cuestión por las vías que sean necesarias. Entonces, las conclusiones son de que en virtud de esta inconsistencia, solamente tomando estos parámetros sin tomar los kilómetros, nos da una tarifa de 24,99 centavos, y en el caso que tomamos los kilómetros reales del sistema, esto es cerca de 69.000 y no 71.000, nos da una tarifa de 25,67. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a volver a insistir sobre este tema de aquí a partir de antes de la fijación de la tarifa final, que como veíamos va a ser un resultado de orden político, porque al final de la exposición claramente quedaba sujeto la tarifa final a una decisión política y eventualmente a fijar en 2 tramos o los tramos que sean necesarios. Por lo tanto, vamos a requerir se revea esta situación. También es cierto que los estudios están realizados sobre una escala nacional que actualmente está vigente y que sin embargo no comprende el último aumento no remunerativo que ha fijado hacia los trabajadores del sector, que requiere a su vez también la necesidad de buscar una asistencia financiera para poder compensar ese aporte no remunerativo de 5.000 pesos que las empresas han afrontado sin ningún tipo de compensación, y que obviamente luego ese aporte no remunerativo se va a trasladar al básico conformado del sector, con lo cual va a provocar un aumento que no está contemplado en la tarifa, por lo cual también requerimos que eventualmente se estudie la posibilidad de incluir una cláusula específica de readecuación por este tema puntual, que son los salarios de los trabajadores, que justamente se empiezan a discutir a partir de este mes de abril. En breve ya hay paritarias, digamos, en Buenos Aires por este tema, y que obviamente va a afectar a las tarifas del sector, va a afectar a los costos, mejor dicho, del sector, sobre una estructura que no están contemplados, o sea, sobre un aumento salarial que no está contemplado en la estructura actual, en el estudio que se ha realizado en forma oficial, y que por lo tanto no va a reflejar la tarifa real del sistema. Por lo tanto, requerimos que también en ese punto específico se vea la posibilidad de generar en la norma la posibilidad de una cláusula específica, gatillo, por así decirlo, de aumento en el caso de que esto se produzca, que es evidente que se va a producir. Esos 5.000 pesos que hoy se abonan como no normativo van a pasar al básico, y obviamente también a partir de abril se van a fijar una nueva escala. Es decir, los trabajadores del sector de cerca de 33.000 pesos que están cobrando en la actualidad se van a ir con esos 5.000 al básico, cerca de 38, 39.000 pesos, y también con la fijación de nuevas escalas a partir de mayo, con lo cual estaríamos hablando de salarios que van a ser importantes para una actividad que ya de por sí tiene los costos muy complicados. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, a partir de lo hasta aquí expuesto por parte de la Subsecretaría de Transporte para el caso concreto de las líneas de lo que es el estudio de costo de la tarifa del caso de las líneas interurbanas, es decir, de las líneas 100 que vinculan todo lo que es el área metropolitana de Gran Resistencia, finalizar la exposición del sector empresario respecto de sus observaciones con este estudio de costo y también de acercar las apreciaciones y su propio estudio de costo, vamos a comenzar con las exposiciones de quienes han manifestado su voluntad a través de una inscripción previa en la Subsecretaría de Transporte, de quienes han manifestado su voluntad de hacer uso de la palabra, de expresarse acá respecto y por supuesto manifestar su opinión respecto de lo que venimos exponiendo a lo largo de esta audiencia. Aquellos que no se han inscrito y que deseen hacer uso de la palabra también van a tener la oportunidad de hacerlo una vez finalizada la exposición de cada una de las personas que previamente sí lo han manifestado. Bien, dicho esto, invitamos a hacer uso de la palabra
al señor Gustavo Miño, por favor, si es tan amable. Buen día. Yo me presento en esta audiencia como la anterior como usuario del uso de transporte de pasajeros, pero a su vez también como un ex becado de Nación técnico en algún aspecto de lo que se está presentando, la exposición que está presentando la Subsecretaría de Transporte y los demás funcionarios, y paso a acreditarme como he manifestado en la audiencia anterior. Estoy de acuerdo con el diputado Trabalón, que dijo que cada uno de los que nos exponemos, sea cual fuere nuestra función en la sociedad, es bueno que nos acreditemos. Estoy presentando una documentación como ex becado de Nación. Yo tenía un seguro de capacitación de empleo por la Oficina de Empleo que está en Resistencia, ubicado en el Parque 2 de Febrero. Tuve 3 años esa beca y la aproveché bastante bien porque siempre fui técnico y siempre me interesó la parte operativa de todo lo que es infraestructura y lo que es mecánica. Estudié electricidad del automóvil con la beca, herrería, que ahora tocaron una parte de chacinado, visto ahí al ingeniero López, que lo felicito porque está contemplado también que dentro de todo lo que es la metalmecánica, no solamente el trabajo de los mecánicos, sino el trabajo de los herreros está basado ahí y tiene mucha importancia, porque el cálculo que uno hace como técnico es tratar de brindar un servicio tecnológico y lo más económico y durable en lo que respecta a lo que es la industria automotriz, así como acá en el puerto de Barranquera, que se utilizan las grúas y las barcazas y todo eso, y es una profesión que yo fui herrero toda mi vida, una profesión, y mecánico también, una profesión muy linda para el que le gusta. Y también se ha reflejado acá en la pantalla, también con el seguro. Yo siempre fui estudiante de comercio y casi terminé mi secundario, y lo hice hasta 3er año, y después, como terminó mi beca, después me gradué de perito mercantil sin beca. Y eso a mí me gratifica porque la Nación me ha solventado una parte de ese estudio, y a mí se me hace bastante, digamos, por el estudio que realicé, bastante fácil interpretar. Cosas que a lo mejor otras personas le cuesta un poquito más, ¿no? Pero es por cuestión de profesión de cada uno nomás. Lo que hay que evaluar de la audiencia y todo lo que se está evaluando acá, es que los costos no se pueden hacer muy específicos, porque es muy difícil en el tema económico que uno pueda ser muy preciso. Y creo que la inflación no es una cosa muy complicada como para hacer un costo. Ahora, como yo en la anterior audiencia pública he felicitado públicamente al intendente Capitanía de la forma que lo está haciendo en Resistencia, la pavimentación y la estructura de la ciudad, acá ahora es mi granito de arena a la Subsecretaría de Transporte. Creo que, no sé si en forma mensual, pero por lo menos cada vez que hay un desbarajuste económico en el país, es necesario que vayamos actualizando los precios. Pero con eso no solo hay que trabajar solamente con la empresa los empresarios de la empresa de colectivo. Hay que trabajar con todo lo que es la Cámara de Comercio, porque no solo el colectivero es el que está involucrado en esto, son las casas de repuesto, las casas, la fábrica de chacinado, es todo un conjunto. Y si uno a nivel sindical, como estaba diciendo el señor de la CETACH, no se sienta a dialogar, es muy difícil.
Acá tendría que estar sentados los sindicatos metalúrgicos, mecánicos, no solo de la empresa. Está bien que se trata de transporte, pero hay que recurrir a ellos para abaratar costos y para ver cómo se puede hacer como para tener, aparte de tener un tema económico que uno pueda regularlo, también, y tecnológico también, son parte de esta economía. Y eso sería que la parte del gobierno, la parte del señor gobernador Domingo Pepo, del subsecretario de Transporte, que lo puedan ver en una mesa grande y a lo mejor no encontramos una solución a esto, porque la solución acá no es decir cuánto va a ser el boleto. La solución es que nadie sea perjudicado económicamente. ¿Por qué? Porque las paritarias es para todos los sindicatos. Algunos pactan en un porcentaje, en otro, otro en 2 cuotas, en 3 cuotas, pero no podemos pensar por el otro. Si uno viene a poner un precio acá, está pensando por el metalúrgico tiene que pensar por el metalúrgico. Está pensando por el que está en el mostrador vendiendo repuestos. Y creo que eso éticamente no corresponde. Nada más, gracias. Bien, siguiendo con la lista de los oradores inscriptos, invitamos al señor Carlos Márquez a hacer uso de la palabra. Invitamos al señor Ramón Morínigo, por favor, si se encuentra, a hacer uso de la palabra. Jefe, sí, el reclamo mío más es el tema del sistema más, el reclamo es el servicio de la línea 106. Para mí, entender, más controles, porque nosotros, la parte nuestra donde vivimos, la parte barranquera, cuando viene de la línea desde Vilela hacia el centro, yendo para Resistencia, subir en la parte barranquera es imposible, imposible. Es el tema que yo quiero que lo revean. Y el otro, el servicio de limpieza, mantenimiento de los colectivos, es una vergüenza, realmente una vergüenza. Yo voy más por ese reclamo. Y el mantenimiento de los colectivos, como ustedes cuentan ahí, costo y no se ven. Mi reclamo más es por ese tema, de ese servicio. Esa línea, yo creo, para mí entender, tendría que ser 2 líneas, porque el tema tiene una sola línea y no abastece todo el servicio para la gente. Yo creo que la comunidad de Vilela es grande, para una sola línea sacar toda la gente de Vilela y parte de Barranquera es imposible que cumpla. Eso nomás, gracias. Muchas gracias, señor Morínigo. Muchas gracias. Invitamos a hacer uso de la palabra al señor Diego Tolosa, por favor. 5, 6. Invitamos a hacer uso de la palabra al señor Gustavo Doldán, si se encuentra. Bien, ¿alguien desea hacer uso de la palabra, por favor, de los presentes? Bien, la señora, si tiene la amabilidad de pasar, diga su apellido y nombre y número de documento, por favor, para tomar nota. Bueno, yo soy Cáceres Erika, DNI 33 685 405. Yo voy a hablar respecto a como usuario. También pertenecemos a un foro de seguridad de la Comisaría Tercera. Aparte, en nuestro grupo también tenemos 40 barrios, de los cuales también le voy a comentar unas cosas que estamos pasando, más en la zona sur de Barranquera. En principio, escuchamos toda la exposición que ustedes hicieron
Con respecto a la contaminación del aire, sinceramente que ustedes nos hablaron del combustible y toda una base de datos, creo que la estamos errando en esa parte porque los colectivos, si se paran en la Plaza 25 de Mayo, hay gases negros que evacúan también los colectivos. Tendrían que rever esa parte, que es algo que ustedes no están cumpliendo. La línea 106B, tenemos varias denuncias realizadas a los distintos números que dan ya sea fijo o 0800. Tardan prácticamente 1 hora en llegar de la empresa ERSA hasta la avenida Nicolás Rojo Acosta. Después, también creo yo que en esta semana que pasó han entregado 6 o 8 unidades nuevas a la empresa ERSA. Con respecto a eso, nosotros tenemos un proyecto de hace más de 7 años esperando un ramal que ingresan a los barrios de ese sector. Así que si le seguimos proporcionando unidades nuevas a la empresa ERSA, estaría de más, digamos, que por favor ingresen ahora a los barrios. Porque nos han pedido una serie de requisitos para que se cumplan de ese sector, ya sea arreglo de calles, alumbrados, ripios, que arreglemos la parte de la soberanía para que los colectivos puedan estacionar. Se está cumpliendo, mejor dicho, con la parte de enripiado de las calles, arreglos, y todavía no hemos visto, en los 7 años que va de este proyecto, tampoco hemos visto ninguna solución. Desde hace 2 años vengo participando en las audiencias de transporte, se lo vuelvo a recalcar, cada audiencia que yo asisto se lo recalco, así que hace más de 2 años creo que está escuchando este discurso de que por favor ingrese las líneas a los barrios, que no sea solamente para ahora, para una semana antes de las urnas, que sea lo antes posible porque esta situación ya no da más. Tenemos prácticamente 15 barrios que quedan sin líneas de colectivo. Desde la España hasta el Nicolás Rojo Acosta, toda la ciudad de Los Milagros, todo lo que se extendió, y los barrios que están del Riacho hacia Soberanía también quedan expuestos, digamos, a no un servicio. Y es más, ustedes dicen que baja cada vez más el uso del colectivo. Sinceramente, si ustedes ingresan a los barrios van a tener 200 usuarios nuevos. Así que eso también creo yo, ya que ustedes hablan de costos, que bajan Perdón, siempre hablando de la línea 106. Ya sea 106 o 5 o el 122, porque nosotros hemos pedido por el 5 y no nos han dado ninguna respuesta. Siempre nos han dicho que el ERSA es una línea interurbana, que es la que se puede utilizar. Bueno, que ingrese el ERSA entonces, que le han brindado unidades nuevas, que ingresa a los barrios ahora. Claro, perdón, las unidades no es que le entregue al gobierno, las unidades provee la propia empresa. Digamos que es una inversión. Sí, pero siempre nos ponen excusa que no tienen unidades. O sea, las veces que hemos ido a las audiencias siempre nos han puesto excusa que no tienen unidades, que le faltan kilometrajes, que no le habilita el gobierno más kilometrajes. Entonces creo ya que si ya tenemos unidades nuevas, que las empiezan a usar y que empiezan a ingresar a los barrios. O si no, directamente que se busque otra línea alternativa, una línea chaqueña, ya que ERSA no puede ingresar todavía a los barrios, que por lo menos se pueda cubrir todo ese sector. Después estábamos viendo, digamos, también nosotros entre vecinos, entre 40 barrios que somos, estábamos hablando con el tema de los aumentos que por ahí surgen, que duran 1 o 2 semanas, que también creo que eso es una parte, una viveza, como quien dice, de las empresas, porque nos encontramos un día que suben el boleto del colectivo, luego a las 2 semanas vuelve a bajar, y creo yo que ese aumento que hubo en esas 2 semanas también es un ingreso bueno, digamos, para las empresas. Que vean también qué es lo que se puede hacer con esa plata recaudada, no simplemente de que del costo del mantenimiento, de esto, de aquello, no. Si está ingresando esa plata, utilícenla también. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Erika. ¿Alguien más, por favor, quiere hacer uso de la palabra? Adelante, señor. Su nombre y apellido y número de documento, por favor, si es tan amable. Spey Jorge, 23.541.000. 41.000. 16 millones.
Estoy pensando en otra cosa. Speyer, SCH, CH, PE y R. Después te viene el número de documento. Bueno, ante todo, buenos días. Gracias por dejarnos participar. Yo quería hacer una pregunta, señor Medina. Acá está la parte empresarial, ¿no es cierto? Privada, la parte del Estado. La parte del usuario, no lo invitan, no viene, ¿cómo es el tema? Porque alguien tiene que defendernos, amigo. Porque yo veo que acá se habla muy bien de la parte técnica, que en realidad por ahí uno se siente como un alumno de posgrado porque no entendemos nada. Y quería saber qué pasa con el usuario. Yo presenté una nota hace unos días en transporte porque en realidad tenemos muchas quejas. Yo estoy acá como presidente del Foro de Seguridad de la Comisaría Tercera en la zona sur de Barranquera. Ya he puesto a mi compañera que es la vicepresidenta. Y tenemos muchas denuncias, muchos problemas, porque la verdad nos sentimos como abandonados. Tardan 40 minutos, 1 hora 20, el 122 no anda nunca. Dicen, la verdad que la aplicación que tienen ustedes para saber el horario deberían hacerle saber a las empresas que existe esa aplicación, porque uno se va 5 minutos antes y la verdad viene a la hora y media el colectivo. En realidad, le digo, la gente está muy preocupada. Hay algunas paradas que por ahí no tienen luminarias, son objeto de robo las personas, de vejamen de cualquier tipo. La gente nos llama a nosotros como representantes de un foro y dice, ¿qué pasa? Ustedes no dicen nada, no hablan nada. ¿Para qué queremos que estén ustedes si nadie hace nada acá? Y bueno, decidimos en esta audiencia venir a exponer lo que está pasando, porque las personas le roban los celulares, hacen abuso, y la verdad, vos te vas a tomar a 1 hora determinada el colectivo y viene, pero tarda mucho. Queríamos saber qué pasa si las empresas que son privadas se hacen cargo de ese tema también, porque el boleto muy lindo, los precios, todo lo que ustedes quieran, pero la verdad deja mucho que desear el transporte público en la zona sur de Barranquera. La verdad estamos muy decepcionados. Y quería saber, con sus palabras, si van a rever en algún momento eso, si van a solucionar ese problema, si van a seguir andando como hasta ahora, la verdad, no sé para qué le van a aumentar el boleto. Deberíamos nosotros cobrar indemnización por todos los robos y problemas que estamos teniendo hoy. Así que, por favor, queremos que revean ese tema, don Medina. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a usted, Jorge, muy amable. Bien, lo que se hizo con la audiencia pública, una explicación, una pequeña aclaración nomás. Se le invitó a todas las representaciones de los usuarios, Defensoría del Pueblo, y bueno, gracias a Dios participaron ustedes para exponer su reclamo. O sea, nosotros de nuestra función siempre cumplimos con nuestra obligación de invitar a la mayor cantidad de funcionarios, a la mayor cantidad de representaciones que de alguna manera pueden traer la voz del reclamo de los usuarios, de los vecinos. Por ahí, bueno, nos encontramos con esta situación que, bueno, gracias a Dios, como le digo, pueden venir ustedes a plantear también su reclamo. Yo le agradezco todo esto que ustedes han reclamado ahora, las sugerencias que han hecho. Sin duda que venimos tomando carta en el asunto dentro de ciertas limitaciones con las que contamos, que por supuesto no son excusa. Por ahí son meras explicaciones que tampoco satisface su demanda, pero estamos trabajando con eso sí. La señora quería hacer uso de la palabra. Adelante, por favor, si es tan amable. Soy Rodríguez María. 18 145 098. Bueno, es el 106B, que es nuestra única línea que tenemos en el barrio. Es una porquería, así es. Tenemos cada 2 horas, porque no es cada 1 hora, es cada 2 horas, porque yo espero 2 horas. Mi hija sale 6:30 del colegio y tengo que estar hasta las 8:30 esperando el 100B para llegar a mi casa a las 10 de la noche, que mi hija a veces sale de la mañana ya temprano al colegio. Es una porquería ese colectivo. Sucio, roto, cada 2 cuadras se queda uno, viene el otro y el otro se queda a las 10 cuadras. No llegamos nunca a donde tenemos que llegar, estamos cansados. Hay mucha gente discapacitada en el barrio Los Milagros.
los choferes mal educados, estamos cansados, llevaron millones de notas a ERSA, que se ve que tira al basurero, porque nadie nos da artículo de mejorar nuestra situación, porque pagamos los pasajes. Sea la hora que vayamos a tomar, pagamos nuestro pasaje para ir y venir tranquilos. Queremos venir cómodos, como ustedes viajan en coche y quieren ir cómodos. Cuando viajan dice, limpian el auto, lústrenle. Bueno, nosotros también queremos lo mismo. Queremos un colectivo bueno, limpio, asientos conformes, y que los choferes sean amables, porque tenemos problemas nosotros, tienen problemas ellos, pero si entre nos agarramos, nos acuchillamos todo el día. Le tratan muy mal a los discapacitados. En Los Milagros tenemos mucho. Hay una señora que se camina 10 cuadras para agarrar el colectivo y le maltratan todo. Que se apure, que se apure. Es una señora que es paralítica de las 2 piernas. Y les cuesta subir con su muleta y que se apure porque se le pasa la hora. Entonces que deje de ser chofer. Si no le gusta, que sea verdulero, porque merecemos respeto nosotros. Por empezar, el respeto de todo. Sea el viejo que se va a jubilar, el nuevo que entró, se seduce con todo. No, que no se venga a seducir, porque es un chofer que merecemos respeto. Así de sencillo. Estamos cansados de protestar, porque venimos protestando. Este señor es que va siempre a las reuniones del foro cuando hacemos en los barrios. El señor iba a las reuniones y le decíamos, pero hasta hoy día no hay, estamos cansados de ese ERSA. Estamos cansados de no tomar. Mi hija cuando va al colegio, ayer no fue, anteayer no fue, porque no hubo, porque no le pagan, porque cuadrado, porque es redondo. ¿Cuándo nos van a solucionar nuestros problemas? Tenemos una sola línea al B que va a Resistencia. Y tenemos que estar peleando. Se llena. ¿Cómo que dice usted 40% que no van al colectivo? Sí, ahora van mucho más en el colectivo. Pasen a la mañana, pongan de 6 a 8:30, póngase en la parada con nosotros a tomar colectivo. Y hay que ir a horario de médico, trabajo, hay que cumplir el trabajo. Hay gente que tiene que cumplir con su trabajo. Empleados públicos. Yo hago changuita y también tengo que ir temprano. Y yo me tengo que ir a sentar tengo que ir a llevar la mesita, una silla, y hasta que venga que nos pongan una mesita, un barcito ahí, Elsa, para que podamos tomar algo, un desayuno, de las 2 horas que le esperamos las paradas. Eso no puede ser. No tenemos parada para esperar cómodamente, con un techo. Estamos en la intemperie de la lluvia, el sol, el calor, el frío. Pónganse las pilas, porque también tenemos derecho. Porque ustedes dicen, no, yo tengo coche, me voy tranquila, ¿sí? Pero nosotros tomamos el colectivo. Yo no tengo para comprarme un coche, ni una moto, ni una bicicleta siquiera. Pero quiero tomar colectivo horario, quiero ir cómoda en un colectivo, quiero que el chofer me lleve bien, tranquilo, no volando por los aires y yo me tengo que bancar. Si ya él choca y a mí me pasa algo, y bueno, me pasó y listo, andate a tu casa. Esa es toda la bronca que uno tiene. Eso tienen que mejorar, porque nosotros nos merecemos también la tranquilidad de viajar tranquilo, sea en el calor, en el frío, en cosas. Pónganse a tomar, entonces, pongan un barcito, en cada parada pongan un barcito para que esperemos 2 horas. Y al chorro, por favor, un policía por cada parada por el chorro también, que nos desvalijan completamente. Y no es así. Entonces traten de ayudarnos, porque en todas las audiencias, la primera audiencia que vengo, pero tengo que decir las cosas porque estoy cansada. Yo soy humilde, pero también cansa que hayan empresarios, gente que tienen que defendernos, que no están, y que no estuvieron nunca y no van a estar, pero ellos cobran tranquilo, no le importa un carajo a nosotros lo que sufrimos. Entonces nosotros también queríamos el colectivo que venga de Soberanía hasta cerca de Mosconi para esa gente discapacitada. Vaya y hable con cada gente discapacitada que tienen que tomar colectivo y cómo son tratados. ¿Sabes lo que le cuesta caminar de allá hasta la parada? Es un montón. Pero la empresa esa es una porquería. Estamos recansados. Entonces den una línea que venga horario, que nos lleven a donde tenemos que ir, pero tranquila. Queremos ser bien tratados nosotros. Nos merecemos. Yo desde que nací tomo el colectivo. No me da el cuero para comprarme una moto. Entonces yo quiero ir a la parada y el colectivo que tomo, que me lleve bien, que me trate bien,
El chofer que sea educado y que lleve tranquilamente, no que los pozos le tira a uno hasta el techo y baja. No es así la cosa. Merecemos respeto. Eso es lo que queremos. Espero ir a la otra audiencia y decir, agradecer algo que cambien de ERSA. Voy a ir a la próxima audiencia de que no sé cuándo, cuando vuelva a aumentar el boleto, hay otra audiencia, porque si no, no hay audiencia para que la gente hablemos de nuestro problema. Y decir, gracias porque solucionaron esto y esto y esto, unas cuantas cosas, porque llevamos años quejándonos, que sean más o menos 10 cosas para que se solucione ya. Porque le pagan para solucionar nuestros problemas, pero no vemos entonces de dónde, por qué cobran plata y si no nos ayudan. Entonces, usen esa plata que les pagan para ayudarnos y que nosotros seamos agradecidos. Porque todas las audiencias vamos a venir a quejarnos. ¿Pero de qué vale? Que vengamos si ustedes no hacen nada. Pero cobran por Angabú el colectivo, que esto, que el otro, que vamos a subir. Entonces, ya que suben, aumentan el pasaje, traten de darnos buenas cosas a nosotros. Porque casi 80% de la gente toma el colectivo. Y traten de solucionarlo eso. Espero venir la próxima audiencia y decir, nos solucionaron un montón de cosas. Pues ya es hora. No por política, sino porque nos merecemos toda la vida andar bien en el colectivo. Eso necesitamos. Ese es lo que yo quiero. La próxima audiencia espero venir y agradecer algo. Por favor. Gracias. Muchas gracias, María, muy amable. ¿Quería aclarar algo, Ramón? Para mí sería bueno un relevamiento del 106A, porque Vilela para mí es grande, jefe, y es la única línea que saca la gente de Vilela. No sé cuándo nosotros podemos ir a ver, si usted hizo, para cuándo podemos tener una respuesta para ir a ver ese relevamiento. ¿Dónde lo veo? Muchas gracias. Ahí, la Sarmiento. Gracias, Ramón Morínigo. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra, por favor? Bien. Institucionalmente y particularmente ha sido muy importante todas las voces de reclamo que hemos escuchado. Quédese tranquilo, siempre tomamos en cuenta los reclamos, como le digo, no es que caen en saco roto, trabajamos en eso, sí le debemos respuesta, somos conscientes de que le debemos respuesta. Pero seguimos trabajando. El local de la Subsecretaría de Transporte está en Avenida Sarmiento 1200, así es que si estoy los atiendo, no hay ningún problema con esa parte, digamos, no somos fantasma ahí, no hay que pedir audiencia ni nada, tenemos que estar simplemente y hablamos, no hay ningún problema con eso. Y bueno, si no hay nadie más que desea hacer uso de la palabra, desde ya le agradezco a todos su participación, han sido ustedes muy amables.